No, no tengo nada. O sea, fue el primer argumento que salió de mi corazón es: ¿qué voy a dar si no tengo nada? Es el peor momento en el que yo puedo compartir. Y hermano, han pasado tantos días que lo único que Dios me dijo es: pues para este día del perdón, habla de tu proceso y cuenta para que esto sea para edificación. Entonces, ¿no se va a aburrir? Bueno, conste. Hoy ¿a qué estamos? A ver, dígame usted. 15 de septiembre. Bueno, pues échele, mi proceso comenzó 29 de julio. O sea, échele cuánto tiempo llevamos en esta situación desde que subimos los primeros mensajes de ayúdenme a orar. Bueno, desde el 29 de julio hasta la fecha, ¿no? Creo que estoy en lo último, pero todavía falta una parte donde Dios me dice: sí, ya tienes palomita en esto, en esto, en esto, pero falta lo último. Probablemente usted me diga: no, hermano, eso no es nada. Yo conozco gente que ha pasado años y yo lo creo, y le creo verdaderamente, porque yo también conozco. Pero sin entrar tanto en los tiempos, que no es lo que me interesa ahorita, el tiempo terrenal, yo te quiero hablar cómo Dios ha utilizado esto para hacer un montón de cosas. Cosas en las que yo quiero que te vayas identificando, porque ¿qué crees? Si no te identificas y no lo abrazas tú, Dios va a decir: bueno, ¿quién es el siguiente en la lista? ¿Y qué crees? Va a estar tu nombre. Y va a decir: ok, este ya pasó el proceso, te toca a ti. Entonces créame que si se puede saltar el proceso está mejor. Se lo aconsejo, sí, hay que ser obedientes antes de, para no entrar porque cuando estás dentro, o te queda obedecer o te queda agarrarte de Dios y nada más. Cuando compartí acá con ustedes sobre República Dominicana, imagínense, usted se acordará, traje el bastón, todo, contamos lo que Dios hizo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Dios me veía y me decía: bueno, sí, esta es una parte, pero te falta la parte B, ¿no? Todo lo que sucede de este lado. Yo sé que a nadie nos gusta ser procesados. Eso es una realidad. A nadie nos gusta estar en prueba. De hecho, cuando alguien está en prueba, ¿sabe qué es lo que sale de nuestra boca? Aunque no tengamos nada de Cristo, la gente del mundo lo único que sabe decir es: no, pues échale ganas. Mira, échale muchas ganas. Vas a ver que todo va a estar bien. Y se agradece. Pero cuando tú estás en la prueba, tú dices: es que le estoy echando ganas. O sea, ¿cómo me dices que le eche ganas si le estoy echando ganas? No, y de repente lo único que sabemos decir cuando no tenemos a Cristo es: échale ganas. Y de verdad, de este lado, el échale ganas te destruye más, porque dices: entonces pareciera que yo no estoy haciendo nada, ¿no? O sea, o que tal vez la gente me ve como que nada más estoy sentado esperando que Dios me salve, pero la verdad es que le estoy echando muchas ganas, ¿no? Las primeras luchas que atravesamos en estos procesos y que se te viene a la mente es decir: ¿y dónde está mi Dios? ¿Dónde está? Que fue, yo creo que lo primero que sale de mi corazón al decirle: ¿dónde estás? O sea, ¿por qué en este tiempo de aflicción, cuando más fuerte es cuando más lejos te siento? O sea, y yo llorando se lo decía: o sea, no puede ser, Señor, que en menos de un mes se me acabó todo. O sea, todo lo que soy y todo lo que hacía es nada. O sea, y se lo digo con el profundo sentimiento, porque eso era lo que pasaba por mi mente. De ser alguien que se valía por sí mismo y subía, bajaba y resolvía y podía ir a trabajar, a solamente estar sentado, porque no puedes hacer nada más. Tan solo el hecho de pararte o intentar caminar hacia la cocina era un martirio, porque tu cuerpo no respondía. A tal manera que yo prefería arrastrarme con las muñecas y decir: bueno, no importa, pero de que llego, llego. Y al nivel de estar en el suelo era donde el clamor salía y decía: bueno, Dios, ¿y dónde estás en todo esto? O sea, ¿qué clase de Dios puede permitir que yo, que te amo y que te sirvo, esté pasando por algo tan fuerte?
Por eso te digo, en muchas cosas te vas a identificar, pero el propósito de esto es que lleguemos al punto en el que ahorita estoy y a lo que sigue después. Y en este proceso tenemos dos opciones. Diga conmigo, dos opciones. O tu corazón se empieza a endurecer de tal manera que tú empiezas a decir: Cristo no existe y no va a hacer nada por mí. O tienes el otro camino que dice: vive Adonai el Todopoderoso, que aun si en mi vida yo no viera el milagro, yo no dejaré de decir que Él es el poderoso de Israel. Y yo sé que ahorita el amén lo decimos fácil, pero cuando tú estás en la prueba, hermano, es lo más difícil que puede salir de tu boca. Es lo más difícil, porque como tu mente es la lucha y es el campo de batalla, constantemente está siendo jalado a muchos lugares de oscuridad, donde constantemente tienes que pelear y tienes que salir. Y te voy a contar qué pasa. Llega un momento en el que estaba en mi casa y mi esposa había salido con Esteban, no me acuerdo a qué resolvieron. Y mi hija, sin entender qué pasaba, me dice: papá, quiero un helado. Y yo me quedé y le dije: sí, ahorita vamos. Pasaron 10 minutos, papá, vamos por un helado. Y de repente en la fuerza intenté y dije: bueno, vamos. Y puse el primer pie y dije: no puedo. Y me la estaba mareando, pasaba media hora y me decía: papá, vamos. Y yo decía: es que no puedo. O sea, yo por dentro decía: no puedo. Y lo intenté 3 veces y dije: ni siquiera puedo salir de la cama. O sea, no puedo. ¿Cómo le voy a hacer para bajar e ir por un helado? Cuando antes era eso algo muy fácil, no puedo. Y de repente escucho una voz que me habla a mi mente y me dice: ya ves lo que eres. Tú solamente eres una persona que sirve para estar sentada. No puedes ni ir por un helado, no puedes hacer nada. Y así, yo te estoy contando lo que escuché. Me dijo: volteate a ver, date cuenta, tú solamente sirves para estar sentado. Entonces ese pensamiento me empezó a envolver, y empecé a ver esa verdad y dije: no puede ser, si es cierto, solamente estoy sentado, no puedo, y es que no puedo. Y ese pensamiento empezó a definir lo que yo era. Y ya ves, y tú solamente puedes estar acostado, sentado. A ver, inténtalo. No puedo, y yo no puedo. Y ese no puedo lo que hizo fue destruirme en minutos y llevarme a un estado de decir: ¿qué va a ser de mí? Y cuando Satanás me tuvo cautivo en ese pensamiento, ¿sabe qué siguió? Vinieron otros peores. Me dijo: ahora imagínate cuando tus hijos te vayan a necesitar y volteen a ver a su padre que quedó mal de los pies. Y ahora imagínate qué vas a hacer cuando quieran jugar. Tú ya no vas a poder. ¿Quién te dijo que esto iba a ser temporal? Tú ya te quedaste así. Y empezó a envolverme más pensamiento. Yo empecé a entrar como en un ambiente de muerte, de depresión, y dije: ¿qué voy a hacer? Y Satanás me tenía con el reloj contado y me decían: y ya te diste cuenta, te faltan 2 días para entrar a trabajar. ¿Qué vas a hacer? A ver quién te va a ayudar. Y ya pensaste en cómo vas a llegar. Hermano, era una nube encendida que yo no podía apagar con el agua que se llama fe. Haga de cuenta que mi fe era una cubetita y yo quería apagar un incendio. Entonces estaba metido en un ambiente tan horrible, y aparte me agarró solo, que me empezó a faltar la respiración. Y yo dije: ¿qué está pasando? No puede ser. Pero los pensamientos se hacen tan grandes como una avalancha de nieve, que tú dices: yo no voy a salir de esto. Entonces, y lo peor es que en ese momento te olvidas completamente de quién es tu Dios, y le crees completamente al pensamiento y a la voz que te está hablando, y te dice: no vas a poder. Y yo volteaba a ver a mis pies y yo gritaba y decía: es que ¿qué les pasó? O sea, ¿qué me pasó? Porque los doctores que me revisaban me decían: no, es que tú has tenido estos problemas. Y yo era: no. Y tú esto, y toda la respuesta era: no. ¿Eres alérgico? No. Y toda su cara era: es que yo no entiendo qué te pasó. Entonces era lo que más me frustraba, porque yo decía: a mí no me pasó nada, yo no me caí, no me sucedió nada. Entonces era más difícil entender la situación y la razón. Pero ¿sabe qué sucede? Que Satanás entiende perfecto cuando estás débil y dice: es el momento perfecto para zarandearlo como a trigo.
Y si en este momento lo zarandeo y lo destruyo, yo gané. Pero si en este momento lo zarandeo y permanece, ya perdí. Y Satanás sabe que esos eventos cruciales en tu vida y en mi vida son clave para determinar si una persona permanece o la destruyes. ¿Y sabe cuánta gente se puede quedar en esos momentos de su vida? Es tanta la gente que cuando viene la palabra y los quiere levantar, Satanás ya los destruyó aquí. Y por lo tanto levantarlos ya no es una opción. Y en ese momento yo empecé, después de escuchar aclamar y decirle: a ver, Dios, yo no le voy a creer a lo que me están diciendo estas voces, porque créame, no solo es esa voz. ¿Sabe cuántas voces llegaron a mi vida, tanto buenas como malas? Yo les compartí el domingo pasado, hubo una persona que se me acercó y me dijo: eso te pasa por haber danzado tantos años. Es que ¿para qué lo haces? O sea, no entiendes que ya no tienes, o sea, ya. Y cuando yo escuché eso y yo sentí algo que se clavó en mi corazón, en un momento dije: ¿qué tal si sí? Y Dios me decía: es que no, por eso les digo, son tantas voces que te llegan. Y en el trabajo había gente que me decía: pobre de ti, no sabes cómo me compadezco, cada día te ves más mal. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿No? Entonces imagínate. Y de repente tienes la gente que ama a Cristo y te dice: no te preocupes, mira, Dios me dio una palabra y me dice que Él te sostiene como con la diestra poderosa. Entonces es una lucha entre las palabras que edifican y las palabras que destruyen. Y créanme que las que destruyen no solo son de inconversos, puede ser también de gente que ama a Cristo. Ah, no, eso le pasa, Dios está azotando su ira con rigor, qué bueno, hasta que Dios me escucha, ¿no? Puede ser, ¿no? No digo que alguien lo haya dicho, pero puede haber tontos comentarios de nuestro corazón que cuando uno los escucha, hermano, te hunden. Y la palabra de Dios viene y te levanta. Entonces, no, hermano, es una lucha, pero lucha. Y cuando empezaron a fallar mis muñecas, yo dije: no. O sea, si con los pies estaba horrible, ¿qué haces con 2 tobillos malos y con 2 muñecas malas? ¿Sabe? No puedes hacer nada. Y en un momento la pastora me sirvió una taza de té y no la pude levantar. Y en ese momento dije: no. O sea, ya no me aguanto ni la taza con agua. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y de repente era: Señor, yo no sé cómo le vas a hacer tú, pero ya en 2 días es lunes otra vez y me tienes que dar fuerza. Entonces, hermano, eran unos vaivenes: estás bien, estás mal, estás bien, estás mal, estás bien, estás mal. Y yo escuchaba la voz de Dios hablándome y preparándome para otras cosas, pero de esto no me hablaba nada. Nada. Y yo le decía: bueno, Dios, ya me hablaste de la visión del 2025, ya me hablaste de la escuela de profetas, ya me hablaste de los 7 profetas proféticos, ya me hablaste del diseño de la alabanza y de la adoración, porque de verdad yo lo que hacía era ponerme a trabajar en un cuaderno. Ya me hablaste de esto y esto, ¿y cuándo me vas a hablar de mí? Y su voz se quedaba en silencio. Y ahí viene la desesperación de nuestro espíritu de querer encontrar respuestas a lo que pasa. Y estamos tan acostumbrados a querer saber el por qué. A ver, diga conmigo: ¿por qué? Que no preguntamos el para qué. Y sabe, hermano, hubo un momento tan fuerte que me paré para ir a trabajar, y cuando puse los 2 pies otra vez, fue un dolor tan intenso que dije: no, ¿qué voy a hacer? Y me quedaban 10 minutos y dije: no me sirven ni para bajar la escalera. O sea, imagínate a qué nivel te estoy contando, que mi intercesión era: Señor, dame fuerzas para subir una escalera. O sea, no estamos hablando de: no, hermano, estoy intercediendo por las naciones. No, la intercesión es para tener fuerza para subir una escalera. O sea, a ese nivel Dios te baja de orar por cosas que te apuesto que tú no has orado en tu vida. Puede ser.
para subir una escalera. Yo te lo comparto, yo en mi vida había orado para subir una escalera. Y esa era ahora mi oración de la mañana: Señor, dale fuerza a estos pies para poderla bajar. Y cuando lograba bajar, de repente era cada paso: bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, Cristo es la fuerza en este paso. Y uno tiene que irlo declarando, porque si tú dejas que la mente no tenga una palabra de Cristo, lo que sucede es que Satanás dice: ok, empecemos a volver a hablar, porque si yo le vuelvo a hablar ahorita, lo voy a volver a destruir. Hermano, había momentos en que yo terminaba una clase y tenía una hora muerta, y era: vámonos a buscar el lugar más solitario para irnos en este momento a interceder, porque ¿cómo le voy a volver a hacer ahorita para volver a subir? O sea, esa era mi lucha. Entonces era: Señor, por favor, y parándome y poniendo alabanzas, pero aún sin escuchar nada claro. Y vas a un lugar, vas a otro lugar, y no es nada, no es nada. Tu sangre, te hacen estudio y no es nada, y no es nada. Y todo el mundo según te ve bien, pero tú te sientes cada vez peor. Y te sientes peor. O sea, hermano, le hablo de un desierto horrible. Horrible, o sea, horrible, porque no le ves la salida. Y por eso te estoy diciendo, Dios traía a mi memoria en esos desiertos: ¿te acuerdas cuando hablaste de cruzar ríos? Bueno, agárrate de esa palabra, ¿no? Entonces yo recordaba momentos. ¿Te acuerdas cuando predicaste y hablaste de lo importante que era la palabra profética? Ok, toma eso, toma eso. Pero yo no escuchaba la respuesta al por qué. Yo no la escuchaba. Y sucede, hermano, que hace unos días, cuestión de días, escucho la voz de Dios después de 40 días de no hablar nada. Que lo único que Dios me dijo son 40 días como en el diluvio, 40 días como cuando Jesús fue tentado, así como cuando Noé manda una paloma para ver si había una hoja. Haga de cuenta que así me pasó. O sea, volví a levantar una oración y llegó una hojita verde. Y Dios me dijo: todo este tiempo ha sido para que tú mismo primero conocieras qué hay en tu corazón. Y yo fue de: ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si yo me conozco a mí mismo. Y fue Dios de: no, este desierto es para que primero, el que primero que tiene que conocer su corazón seas tú, porque no lo conoces. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que si sucede, que en el desierto Dios permite que conozcas verdaderamente cómo eres. Porque en los tiempos de bendición, así como acomodamos en primicias, pues ¿quién no va a estar feliz? Pero cuando la escasez llega en alguna área de tu vida, llámese en esta salud, empiezas a conocer un lado del cual tú probablemente no te conocías. Y Dios me dijo después: ya que conozcas tu corazón, esta prueba es para que conozcas el corazón de la gente que está cerca de ti. O sea, ya te revelé tu corazón, ahora te muestro el corazón de los que están cerca de ti. Y después te mostraré el corazón de la iglesia también. Entonces, este desierto era para entenderme a mí, después entender a mi familia y después entender a la iglesia. Porque en la prueba los conoces, no en la bendición. Y empecé a reflexionar, y Dios me empezó a traer momentos de estos 40 y tantos días de observa, 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 entiende, viste, conociste, mira, mira, recuerda, y empecé a armar como un rompecabezas de todo lo que Dios quería hablar a mi vida, independientemente de lo otro, de la porción de la Biblia. De eso no me meto, sino en lo que refiere a mí. Y yo les decía la semana pasada, en esta prueba es cuando Dios quita ese cochambre pegado de tu corazón, que no va a salir de otra manera si no te dobla hasta abajo,
para que esa costra que tenías pegada de hace 20 años se vaya y Dios pueda empezar a edificar algo nuevo en ti. Y así fue. Por eso le digo, en esta última colita del proceso, uno va entendiendo los para qué, no el por qué, el para qué. Ok, era para conocerme a mí. Era para conocer a mi familia, era para conocer a la iglesia. Y créame, no me refiero a si yo no le mandé un mensaje. No me refiero a ese conocer. Me refiero a una intimidad más profunda que se desarrolla con Dios. Que se desarrolla con Dios. Y ¿sabe qué empecé a ver? Lo primero, ya te conociste a ti, empieza a mirar a tu familia. Hubo una ocasión que mi hijo, sin decírselo, se postró en el suelo. Nosotros estábamos haciendo otras cosas y él empezó a orar. Y le dijimos, ¿de qué estás orando? Y dijo, estoy orando por tus pies para que vuelvas a caminar. Y entonces Dios empezó a mostrar y a hacer brotar cosas en la familia. Y yo decía, no puede ser, yo no puedo hacer nada. Y yo veía que mi esposa hacía absolutamente todo. Y les digo, en ese momento en el que yo no era capaz ni siquiera de, a ver, te paso el plato, ¿no? Entonces Dios empieza a tratar con mi familia y después empieza a tratar con mis papás y mis hermanos. No había día que yo no me levantara sin un mensaje de mi hermana de ¿cómo estás? Aunque estamos lejos, ¿no? Y ella era, acuérdate que tu casa está sobre la roca, no tengas miedo, ¿no? Mensajes de mis papás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás caminando? De mi hermano, voy bien, me siento mal. Y hubo un momento en el que de plano, como yo ya no me sentía bien, dije, me tengo que ir a vivir con mi hermano en las noches, porque no hay manera ni ya de usarla, o sea, no tengo manera de llegar al trabajo. Y gracias a Dios él vive a una calle. Y cuando yo me paraba en la mañana, ellos se tomaban la molestia de dejarme el desayuno. Y ahí, hermanos, en 10 minutos antes de irte a trabajar, Dios me quebraba y me decía, ve cómo te sostengo yo, eres como el pueblo de Israel. Sales de la tienda y está el maná y lo único que tú tienes que hacer es extender tu mano y tomar lo que he preparado para ti. Y Dios me decía, quita la queja de tu corazón y empieza a ver todo lo que tienes. Ve mi maná, ve el alimento, ve la provisión que te doy, ve cómo estás a una calle. No te das cuenta cómo yo preparé todo para ti y no te das cuenta que esto no hubiera sido posible. Entonces, hermano, antes de irme a trabajar eran unos encuentros con Dios fuertísimos de exhortación, de regaño, de palabra de fe. O sea, eran tiempos donde les digo, donde Dios lo usa para tenerte que trabajar. Por eso yo le decía al inicio, hay que entenderlo antes del proceso. Porque cuando estás en el proceso, o lo entiendes o lo entiendes. O sea, ya no te puedes echar para atrás. Y todo este tiempo, lo que ha servido ha sido justo para conectarnos más con Dios. Y la semana pasada que hablaba con algunos de la iglesia, había una palabra que me comentaban y yo decía, es real. Es que Dios te ha apartado para que escuches su voz. No, sí es cierto, es completamente real. Y hubo otro momento donde Dios me dijo, es que a mí no me interesa lo que haces para mí, yo quiero tu corazón. Y yo le decía, Señor, bueno, pero tú sabes que yo me gozo haciendo esto para ti, y tú sabes cuán importante para mí es poder hacer esto y esto. Y Dios me decía, que no entiendes, que no puedes amar más lo que haces para mí, si no soy yo la razón. Y volví a Dios a hablarme después de la familia del ministerio de, ¿no te estás dando cuenta que estoy haciendo que mengues tú? Es necesario que mengues tú para que crezcan, para que haya fruto, Entonces, hermano, ya después eran tantas palabras que hasta me cuesta trabajo acomodarlas en el orden en el que fueron, porque ahí Dios empezó verdaderamente a hablar y verdaderamente a poner cimientos de justicia y de verdad sobre cosas que yo ya había acomodado muy a gusto en mi corazón, que yo decía, bueno, es así y tiene que ser así. Y llegaban mis papás o llegaba mi mamá y me decía,
hijo, es que esta prueba no solo es tuya, o sea, Dios te está metiendo a la prueba, pero vamos un chorro de gente contigo. O sea, verdaderamente cuando Dios permite eso, no nada más se trata de uno, se trata de un montón. O sea, verdaderamente es así. Y yo decía, bueno, sí, sí, cierto. Y cuando tú estás en el dolor y estás muy centrado en lo que te está pasando, eso no te permite ver lo que pasa alrededor. Y no te permite ver cómo Dios trata desde los más pequeños hasta los más grandes. Y yo había ocasiones que le decía a mis hijos, mira, falta poco para que volvamos a ir a los parques, a los columpios, falta poco, o sea, estos pies tienen que volver a levantarse, ¿no? Y vino mi tío Fer desde muy lejos y trajeron una palabra de, ¿sabes qué? Hemos sentido proclamar sobre ti como Ezequiel, que los huesos tienen que cobrar vida. Entonces Dios traía palabras preciosas en el tiempo correcto y que te levantaban, o alguien me mandaba un mensaje, o me encontraba a alguien, o veía a alguien en la iglesia, y todo eso edifica, 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 edifica. Hasta que llegó un momento en el que dije, yo no le voy a tener más fe. No le puedo tener más fe a la pastilla que me tomo, que no escucha, no ve, no mira, no anda, que a toda la palabra que viene de los cielos, a la cual yo digo, bueno, sí, pero quién sabe. O sea, ¿cómo es posible que le creo más a la pastilla de no, ya me tocan media hora, con esta me voy a sentir bien, que a la palabra cuando Dios ha dicho que esta es medicina a tu cuerpo? Entonces llegaban versículos, llegaba mi esposa y me decía, acuérdate que lámpara es a tus pies su palabra. La palabra es la que te va a sanar tus pies. Y yo decía, sí, sí, sí lo creo. Y llegaba la noche y yo decía, bueno, primeramente Dios, mañana tengo que estar bien. Y llegaba yo a la mañana sin pararme y decía, bueno, no lo voy a intentar, ya ahorita que me pare. Y ponía un pie y mal. Y decía uno, no puede ser, o sea, ¿por qué? ¿Qué me está faltando? Y llegaba el siguiente día y decías, bueno, primero Dios, ahorita pongo los pies otra vez. Y mal. Y mal. Y yo de repente, cuando me sentía bien, les mandaba un mensaje, yo estoy caminando bien. Y parecía que cuando escribía en la noche me iba muy mal, porque no aguantaba y era incontenible. Incontenible. Que esto lo que empezó a hacer otra vez era como atacar el cimiento de fe que a Dios le lleva años construir en tu vida. En segundos Satanás te lo puede derribar. Escúcheme bien, en segundos Satanás nos puede derribar lo que a Dios le ha costado. Y llegaba gente que había sido sana, entre ellas mi familia, mis papás, de acuérdate cómo yo estaba, y te acuerdas cuando yo estaba mal de esto, el proceso, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del hermano que fue sano? Entonces eso volvía a abrir una ventana de bendición de no, sí es cierto. Y te acuerdas de esta persona por la que oramos, y era como volver a abrir un libro que estaba cerrado, de decir, no, yo he visto que Dios hace milagros. Y Dios me llevó hasta el punto de poner mi vida misma y decir, a ver Dios, ok, no contenderá mi espíritu para siempre argumentando el por qué. Y Dios me llevó al nivel de decirle, Dios, yo te entrego, o sea, ya te entrego todo. Y me estás pidiendo esto, que yo lo pongo delante de ti como Abraham lo hizo con su hijo. Y Dios te lleva a levantar oraciones tan fuertes, a decirle, Señor, bueno, no te olvides de mis hijos también. O sea, si este proceso no le veo fin ahorita, solo prométeme que esto va a estar saldado y que tú te vas a ocupar de esto. Y yo seguiré proclamando que tú eres el mismo Dios. Y en otra charla era como, ¿qué hubieran pasado, Tony, si te hubieran dicho que esta prueba no era para ti, que era para uno de tus hijos? Y lo primero que salió de mi corazón fue de no, yo hubiera orado y lo primero que hubiera dicho es, Señor, ¿por qué él o ella y no yo? Me hubiera pasado a mí en lugar de ellos son muy pequeños, etcétera. Y me dijo, empiézalo a ver desde otros ángulos, porque si tú nada más te ves como en esta situación del dolor y el por qué, no vas a ver qué cosas, cuántas otras Dios ha librado y ha permitido para que todo esto tenga orden y esté bien. Y ahorita lo cuento en unos minutos, hermanos, pero este proceso ha costado muchas lágrimas. Ha costado poner la cabeza en el suelo literal
y decirle: Señor, es cierto, fuera de ti no somos nada. Y ahorita el cielo y tu voz está permitiendo esto en mi vida. Y si tu voz no me vuelve a levantar, me puedo quedar así como el de Bethesda. Y ahora muchas historias tenían mucho impacto en mi vida, porque casualmente yo veía esta escena del hombre de Bethesda, que siempre le ganaban entrar al tanque y no podía ser sano, y le lloraba a sus piernas. Entonces todo lo que hablaba de piernas y pies conmigo era de no, o sea, no, yo los entiendo perfecto. Y Dios no tenía problema con sanar. Ese nunca ha sido el problema de Dios, y yo no quiero que nunca lo abrace. Es que Dios no me quiere sano. No, eso es una mentira. El reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo. Pero mire, quiero que revise conmigo. Ayúdeme a buscar en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya está ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. 7. Quiero que le pongan mucha atención. Para que sometida a prueba vuestra fe, otra vez, para que sometida a prueba tu fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, fíjese en las palabras que usa, en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A ver, otra vez el 7, pero póngale mucha atención. Para que sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, yo le voy a agregar tu fe, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, fíjese qué le decía Pedro en su carta. Va a ser necesario que sean probados, eso es cierto. Va a ser necesario. Pero si tu fe, que es mucho más preciosa que el oro, y dice, y este oro, que aunque es perecedero, se prueba con fuego, tu fe también tiene que ser probada de la misma manera. Y si es aprobada, fíjate cómo es vista como alabanza, gloria y honra para Jesús. Entonces, lo que hace la fe al ser procesada y al ser probada es que se vuelve completamente y automáticamente alabanza. Y cuando Dios me daba este versículo, yo decía, qué fuerte. Yo no me hubiera imaginado que el producto de la prueba de la fe se vuelve gloria, alabanza. ¿Y qué otra palabra dice? Honra. Honra. Entonces, imagínate qué poderoso es la gente que muestra la fe aprobada. Porque yo sé que si les pregunto qué es la fe, sí, la certeza de lo que no se ve. Sí, esa es la letra. Pero en la práctica es ese creer y es esa postura de decir, yo sé quién es mi Dios. Y en esa lucha y vaivenes que te contaba en los pensamientos de sí, no, mal, bien, desierto, me caigo, me levanto, todo esto se vuelve una perla delante de Dios como alabanza y gloria. Otro versículo, busca Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1. ¿Ya está ahí? Dice Santiago,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pero, o sea, imagínate, Santiago va escribiendo su carta y lo primero que dice es: ponte feliz porque estás en prueba. Y yo te quiero dar un contexto. Todas las cartas que se escribieron, no te las imagines como Pedro, Santiago, Juan, como ay, qué padre, échenme el escritorio, yo aquí feliz de la vida, a la luz de la luna, con mi pluma la remojo en tinta. A veces creemos que así son estas cartas. Estas cartas eran escondidas, en la persecución, en calabozos, en cárceles, sale rápido. ¿Sabes por qué es lo primero que escribe cuando dice a las 12 tribus que están en la dispersión? Porque esta carta iba para todo el pueblo de Israel que estaba en pruebas en las distintas regiones a los que se los habían llevado cautivos. Y lo primero que les dice es eso: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. A ver, diga conmigo, gozo. Y cuando tú estás en una prueba y te leen esto, ¿sabes de qué te dan ganas? De aventarles la Biblia en la cara y decirle: ¿cómo me pides que tenga gozo ahorita? ¿Y sabes qué le pasó al pueblo de Israel? Lo mismo. A ver, tráiganme a Santiago para la carta aventársela en la cara. O sea, ¿cómo es posible que lo primero que me pida es: ponte feliz porque estás en prueba? Pero ¿sabe qué es lo que sucedía? Que Santiago y los distintos apóstoles lograban mirar lo que a mí me costó unos 40 días en esta prueba, decir: es que no es el por qué, es el para qué. La tribu y los pueblos de Israel no entendían, pero la palabra que le estaba siendo dado, y vamos a seguir leyendo, versículo 3. Fíjese: sabiendo que la prueba de vuestra ¿qué? Fe produce ¿qué? Produce paciencia. Entonces, si yo enlazo este versículo con lo que Pedro les cuenta, si la prueba de vuestra fe produce paciencia, la fe aprobada produce alabanza, honra y gloria. Y dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. La palabra que les estaba dando Santiago era: Dios quiere formar en ustedes algo que solamente se va a lograr a partir del proceso de la paciencia. Porque cuando estamos en la prueba, lo único que dan ganas es decir: dime cuándo salgo. Y esa es tu primera oración: Señor, bueno, ok, pero dime cuándo se acaba. Ok, está bien la prueba, pero dime cuándo se va a terminar. Y cuando nosotros levantamos esa oración, yo me imagino a Dios diciendo: échenle otros 3 días, súmenle otros 5. No, porque su oración sigue siendo cuando se acaba. No está entendiendo el propósito. Y cuando empezamos a ser procesados y tu carácter empieza a ser trabajado, Dios dice: ok, ahí la lleva, bájenle 1 minuto, ¿no? Bájenle apenas 1 minuto. Pero te equivocas en algo y te suman 3, 4 días. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? O sea, imagínense, tan impacientes y tan insensatos eran que Dios dijo: no le sumen 1 mes, súmenle 40 años. Súmenselos, porque van para largo. O sea, ahora échele el cálculo: ¿cuánto nos merecemos usted y yo? Por eso, cuando esto empezó a ser revelado, dije: no, o cambio la mentalidad de la prueba, o capaz que ando bajando en la boda de Esteban a celebrar a Dios hasta ese momento. O me aplico ahorita, o esto se me va a hacer más largo porque estoy siendo insensato. Por eso les digo, entonces, en este proceso, así como les fue escrito al pueblo de Israel, lo que necesitamos entender tú y yo ahorita en la prueba es: ¿qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida ahorita? Sí, yo sé que me está costando, que Dios quiere entregar una nueva porción, que hay un nuevo nivel, eso ya lo entendí. Pero ahora, ¿cómo mi espíritu va a entender lo que necesita transformar y cambiar ya? Y sabe, amado iglesia, usted puede estar acá y decir: pues yo ni le entiendo. Y que, pues mira, si está bueno, si está bien, qué mejor.
pero probablemente usted sea el siguiente en la lista donde Dios diga: ok, ya acabé contigo, me toca esta persona. Ya lo entendiste tú, voy con el de acá, voy con el de acá. Ahora por eso hasta uno ve los mensajes diferentes. Hermanos, ayúdenme a orar porque mi hijo dice: ay no, sí. Sí, ahora más claro que nunca entiendo la prueba y la aflicción, porque verdaderamente es fuerte. Pero cuando el fruto de la paciencia se forma en la iglesia, se forma en mi vida, se forma en mi familia, sí voy a estar completamente listo para recibir algo nuevo de parte de Dios. ¿Y sabe qué me pasaba? Que yo llegaba con un doctor y me decía: no, vamos a descartar artritis. No, Señor, o sea, la palabra que me soltaban me destruía. No, vamos a descartar que tu articulación no esté desgastada. Lloraba. No, es que hay que ver que el riñón. Lloraba. Y llegó un momento donde un especialista estaba hablando conmigo y yo estaba en mi mente: no lo recibo. Ajá, ok, no lo recibo. Y yo me volteé a ver con mi papá y yo dije: esta es la última vez que yo vengo. Ya, se acabó. Porque no sirve. Porque Dios aumenta a tal nivel tu fe que dices: se acabó. No, les dije: si yo sigo en esta marcha voy a terminar que la gente me diga: mira, hay que analizarte el cerebro, hay que ver cómo el hemisferio izquierdo está trabajando. Voy a terminar diciéndome: hay que ver la columna vertebral. O sea, ya. O sea, ¿hasta dónde voy a llegar? Porque no puede ser que la palabra de fe que yo le estoy dando al mundo pesa más que lo que Dios me está diciendo. Por eso este domingo yo dije: aunque el pie todavía me duela y aunque brinque poquito, hoy yo danzo. Porque hay que pisarle la cabeza al diablo ya. Y por eso, hermano, bajé la escalera como medio pude. Y cuando estuve acá abajo dije: Padre, eres tú en estos pies medio cansadones, pero eres tú. Y hermano, y se pudo. Pero otra vez no por mí, sino por Cristo. Y otra vez Cristo te enseña y te dice: ¿no te había dicho yo que soy poderoso en medio de ti? ¿Y a dónde quiero llevar todo esto, hermano? A que no te me ahogues en el proceso que tú estás llevando. Hay gente que nos estamos ahogando en el proceso. Y te llevo a Pedro. ¿Dios lo llamó a caminar en aguas pacíficas o en aguas con oleaje? Con oleaje. O sea, la voz de Jesús era: ok, ven, camina. Por eso dice que Pedro, al pararse, estaba como: no me aviento. Pues imagínense cómo estaba el mar. Y a lo que Dios nos lleva es justo a momentos donde tienes que bajar los pies, aún sobre aguas tempestuosas, para empezar a caminar, para empezar a avanzar, para empezar a profetizar. Y hermano, si usted me dice hasta la fecha: ¿qué le pasó? Pues la verdad es que no te sé contestar. Mi respuesta es: pues es espiritual. O sea, Satanás me pidió para zarandarme como a trigo y yo creo que le dieron luz verde en el cielo y pues eso pasó. O sea, me están dando una zarandeada, hermano, pero fuerte. O sea, porque esto arrasó muy fuerte y pegó muy fuerte. Pero vive el Todopoderoso, que su diestra nos sostiene y que nos hemos de levantar no al mismo nivel en el que estábamos, sino que hemos de ver la gloria de Dios a un nuevo nivel, porque para eso es. O sea, para eso es la prueba. Si no, no tiene sentido. Si no, no tendría sentido. Vaya conmigo, vamos a otro versículo, ya casi termino. Oseas. Oseas capítulo 2. ¿Ya está ahí? Oseas capítulo 2, versículo 14. ¿Ya está ahí? Dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto. Y hablaré ¿a dónde? A su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza.
y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Pero quiero que pongas mucha atención en el 14. Pero he aquí que yo la voy a traer y la llevaré al desierto para hablar ¿qué? A su corazón. ¿Sabes de quién está hablando? Habla de una mujer. ¿De quién habla? Habla de la iglesia. En este proceso Dios no se llevó al desierto a una persona, se llevó a la nación entera al desierto, para que en el desierto, en la prueba, en la sed, en lo fuerte que implicaba estar ahí, pudieran escucharle y Dios pudiera hablar directamente a su corazón. Porque en la fiesta de los tabernáculos no lo escuchaban. En el desierto, donde todas las voces se apagan, ahí no iba a haber impedimento para que su corazón dijera: voy a escuchar qué dice Dios. Y probablemente sea tu caso, hacia donde Dios ya te está llevando ahorita, que digas: híjole, como que ando escuchando al hermano y como que siento que yo estoy como también en la entrada de ese desierto, como que Dios me está quitando hasta amigos, familia, amistades, como que Dios me está trabajando tan fuerte que ya no me va a quedar otra más que verdaderamente escucharlo a Él. Porque Dios ya me dio 1, 2, 3, 4, 10 oportunidades, pero ahorita quiere tener un encuentro conmigo, cercano, íntimo, pero en el desierto. Pero en el desierto. Y sabe, hermano, el desierto no es para muerte. Yo llegué a un momento donde le dije: a ver, Dios, ya, siendo honestos, si ya es mi tiempo, te lo digo en serio, Señor. O sea, si estos pies ya dieron lo que tenían que dar, no me dejes sufrir. O sea, verdaderamente llévame. Nada más te encargo lo que amo y lo que es mío en esta tierra, pero ya. Y cuando ya entregaste todo, o sea, absolutamente todo, y te desprendes de lo vamos a empezar entonces a regresar y a llevarte al oasis para empezar a sanar tus heridas, porque te voy a levantar, porque no te voy a dejar postrado. Entonces vienen las palabras de: y tu vida no ha terminado aquí, y no es lo último, y no vas a quedar avergonzado, y no será así, y vendrán mejores tiempos, ¿no? Y esto yo haré contigo. Entonces toda la palabra que no me había llegado, hermano, ¿sabe qué empezó a llegarme? En cuestiones de días de: no, y tú eres mi especial tesoro, y no, y yo te traje aquí para reinar, y no, y mira, y mirarán, así como te vieron llegar mal en tu trabajo, mirarán, y tú después dirás: vive mi Dios que Él ha hecho esto. Y yo: sí, amén, amén, y sí, voy a avanzar y lo voy a lograr y voy a empezarlo a entender, porque no es por nosotros, sino es por Dios. Si no es por Dios, hermano. Por eso yo le digo: y si usted está bien de su cuerpo, ¿qué argumento tiene para derramarse en adoración con Dios? ¿Qué pretexto tiene usted? Día. ¿Cuál es su pretexto para no decir: no me congrego, no busco, no escucho, no me rindo? Necesitamos un desierto tan pesado para valorar las cosas que verdaderamente son importantes. Yo cada vez que hablaba con una persona, teníamos cualquier conversión y yo paraba y decía: bueno, sí, pero la mejor bendición es poder caminar. O sea, créeme lo que te estoy diciendo, la mejor bendición es que tus pies sirvan. No, pero es que yo, no, espérenme, pero créeme que la mejor bendición es que tú puedas moverte. En eso eres millonario. Créeme que eso no sirve. Esto, mira, que tú puedas moverte. Y Dios te lleva hasta un extremo para que empieces a valorar muchas otras cosas. Por eso yo al ministerio le dejé de tarea ver una prédica donde el pastor Marco Barrientos atraviesa una situación donde Dios lo lleva incluso a que le hagan 4 cirugías y lleva un proceso de salud fuertísimo, y que era alimento que a mí me ministraba acerca de cómo Dios no te hace sentir solo en este camino, como que dices: ay, bueno, pues no soy el único, como que la estamos pasando rudo, y como que te empiezas a identificar y decir: ok, tomo esta palabra que a él le sirvió, tomo esta. Pero mira, lo que yo estoy poniendo delante de ti ahorita es para que lo tomes y te sirva. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento
el proceso va a llegar. Y si tú no estás listo, lo único que va a salir de nuestro corazón va a ser queja para Dios. Y la queja te va a dejar en el desierto. Y aunque Dios llore y sufra y ore por ti para que tu fe no falle, el desierto se atraviesa con nuestros propios pies. Lo tenemos que atravesar, lo tenemos que cruzar. Y está pesado y está feo, pero lo tenemos que cruzar, lo tenemos que dejar. Y lo tenemos que pasar y tenemos que lograrlo. Hoy en esta fecha tan importante, que es el día de la reconciliación, yo te quiero hacer una gran pregunta para que ahorita nos tomemos un tiempo para orar. ¿Qué tenemos que restaurar en este tiempo de perdón? Hay gente que puede estar según con Cristo, pero el decidir nunca restaurarse y nunca perdonar. Si ya podemos preparar los elementos, por favor, no sé si ya están listos. ¿Ah, ya? Ah, bueno. En este afán de no hacerlo, lo único que hace es poner una gran brecha entre nosotros y Dios. Lo que hacía el pueblo de Israel en este tiempo era reconciliarse con Dios, pedir perdón con Dios, para que Dios diese la oportunidad de que ellos fueran benditos y no fueran entregados en manos de sus enemigos. O sea, ahí no era un juego. Lo que pasaba con Israel era que si estaban en desobediencia, Dios los entregaba. Y la Biblia habla de los miles que morían a filo de espada. O sea, imagínense, ahí estar en un problema malo con Dios implicaba muchas veces que gran parte del pueblo muriera. Y yo te voy a decir algo. Si tú estás cercano a alguien y lo primero que sale de su voz es: ¿y para qué? Y esta persona no sé qué. Ay, no, yo que tú mira esto con esta persona porque no sé qué. No ha entendido el principio de cuánto le ha sido perdonado, porque no está capaz ahorita y su corazón no está listo para perdonar o para hablar perdón. Pero cuando nosotros entendemos cuánto Dios nos ha perdonado, ¿qué pero le vamos a poner a lo que a nosotros nos toca perdonar o rendir? Y yo sé que has escuchado muchas prédicas de restauración y eso, y yo sé que es correcto, pero ahorita lo que queremos hacer en esta fiesta es buscar verdaderamente ser perdonados con Dios. Aquí hay gente que viene a la iglesia y no se siente perdonada por Dios, no se siente perdonada. Y venimos y nos congregamos, pero la gente no se siente restaurada. Y dice: bueno, sí, yo amo a Dios, pero yo no me siento bien con Dios. Y por más que yo ya le pedí perdón a Dios, yo siento como que esto está en el tintero y como que Dios no me ha perdonado. Y sabes que el sentirte acusado por Dios es de las cosas más feas que uno puede cargar en su espíritu, porque todo el tiempo te andas como escondiendo, te sientes señalado, te sientes como observado, como mirado. Y eso es solamente algo que Satanás pone para decirte: ya ves, es más, ni te pares a la iglesia, o sea, porque ni te lo mereces. Entonces uno se empieza a llenar de tantas cosas, como me pasó a mí, que caes en un abismo donde dices: no, ya, o sea, yo ya fui. Satanás dice: ya gané. Y lo que Dios quiere hacer hoy con la iglesia es decirte: ok, fallaste, sí, anda, vete y no peques más, vete. Y por eso al cojo de Betesda Dios le dijo: toma tu cama y vete, para que no se te olvide quién eras y el milagro que Dios hizo en ti. Hay una indicación que Dios me dio, y yo sé que saliendo de este proceso voy a tener que imprimir una foto cuando estaba en la silla de ruedas. Yo no quería que me tomaran ninguna porque decía: no, yo no las quiero ver, o sea, esto no soy yo. Pero por ahí tengo algunas y la voy a tener que pegar como la cama del paralítico. Casual que se me olvida después el Dios que me sacó. ¿Y qué tal si mi corazón empieza a perderse? No, yo necesito la cama ahí pegada.
O sea, necesito que no se nos olvide. Dios necesita que no se te olviden los procesos, porque capaz y que tu corazón se envanece después y te vas tras los Baales. ¿Y de qué sirvió? O sea, ¿de qué sirvió? ¿De qué nos sirvió un día habernos regocijado, celebrar tabernáculos para después, y esta familia ya se fue porque se fueron tras Baal? Y estas personas de otra iglesia que tú conociste se fueron porque no amaron la reprensión. Y esta persona se fue porque no le gustó la disciplina. Necesitamos tener las camas ahí muy cerca de nuestros ojos para que no se nos olvide. Capaz que después sentimos que somos más nosotros los hacedores de la obra que el mismo Dios. Capaz que empezamos a sentir nosotros que es por mí que el Espíritu predica y no es Él. Y capaz que yo empiezo a sentir que me sané porque yo fui obediente a la medicina y no fue Dios. Yo necesito mirar ese proceso y tenerlo presente para acordarme quién es Dios. Y ahora imagínense, o sea, yo leo un versículo donde dice: porque yo te saqué de la tierra de Egipto, y mi corazón va ahí. Digo, sí, sí es cierto. Porque yo te llamé, porque yo te aparté, porque yo te escogí, porque yo sí permití que estuvieras en el desierto, como dice después en Deuteronomio, pero para ver qué había en tu corazón. Y cuando todo esto ya te es revelado, hermano, verdaderamente dices: no puedo mantenerme igual. O sea, necesito reconciliarme, lo que yo tenga que hacer, pero lo necesito hacer ya. Y ahorita, hermano, que celebremos la Pascua, tú ya necesitas saber que necesitas reconciliar con Dios. Fíjate a qué cosas me llevó Dios. A veces por la premura sonaba la alarma, a ver, déjame checar, ok, sí, bla, 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 bla. De repente veía, eran 10 minutos en el celular, no, sí, espérame, déjame, paro, me cambio. Y Dios hasta me llevó en este momento a decir: tú te olvidaste de hablar conmigo antes de irte a trabajar. Tú eras de la gente que apartaba un tiempo y hablabas conmigo. Y créame que esas palabras que llegaban de cómo Dios me regañaba, yo decía: es que sí es cierto. Es que sí es cierto. A eso me refiero con cochambre. Ay, no, pues Dios sabe que yo lo amo y que somos uno y que amén. Y que Dios cuida mi camino y que sí. Y Dios decía: yo no funciono así. Tú te acostumbraste a tener un Dios express. Tú te acostumbraste a tenerme a la mano y en la bendición, y qué padre, Dios. Ahora te toca empezar a volver a caminar y te toca empezar a abrazar fundamentos que obviaste y que creíste que ya no eran necesarios. ¿Qué fundamentos tú creíste que ya no son necesarios y te los brincaste? Ah, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. Ay, no pasa nada. Pues no pasa nada. Ay, de verdad no pasa nada. Y en esos no pasa nada, mira, el fundamento se quedó arrumbado y tú y yo estamos en otro lado. Esos pequeños detalles Dios tenía en el tintero conmigo. Conmigo. De haber esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Ah, ok. No, y yo de repente era: Señor. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Que Dios me empezó a traer escenas de mi juventud, de mi adolescencia, y Dios me decía: tú no me has pedido perdón por eso. Y yo era: ¿aquí? Te lo cuento con toda la reflexión que me tocó en estos días. Y yo le decía: Señor, pero yo muchas veces te he dicho perdóname por todo lo malo. Fíjese cómo estamos acostumbrados a lo express, lo inconsciente, lo que hice bien, lo que hice mal, lo que no te gustó, amén. Y yo creo que Dios ha de decir: ah, mira, qué fácil, ¿no? Perdóname por lo malo. Y Dios me dijo: ¿te acuerdas de esto? Así, pero la escena en mi mente, yo, sí, pide perdón por eso. Y ahí estaba yo: Señor, esto. ¿Te acuerdas de esto? Sí, pide perdón por eso. Y todos estos días fueron escenas que no se resuelven, escúcheme, no se resuelven con: Dios, perdóname por todo lo que hice malo en mi vida en 30 años, eres bueno en el nombre de Jesús, amén. Qué fácil, qué colgado eres. O sea, qué express te salió entonces la salvación, que así te basta lo que has verdaderamente
destruido en tu vida? Y no, escúchame, no porque Dios no sea tan poderoso para hacerlo bajo esa palabra, pero cuando Dios necesita que tú de tu boca sueltes cosas que estaban pegadas en los huesos y que era necesario despegar, Dios te va a llevar a ese nivel, decir esto. Pero Señor, pero yo ya libero, yo ya predico, sí, y no me importa. No me importa que por eso tienes que arrepentirte de todo esto. Y era como, no, sí. Pero es que a mí eso me lo ministraron, sí, pero de tu boca tienes que decir esto. Entonces ahí te das cuenta lo necesario y lo importante, que no es el que me oró, el que me ministró. No, lo importante que es que de mi espíritu sea consciente lo que estuvo mal, y que mi boca sea tan fuerte y tan valiente para pedir perdón por cosas tan específicas. A la gente que Dios le sanaba le decía, eres sano, y una palabra bastaba para que esa persona fuera sana. Así Dios te lleva a palabras que son necesarias, tan vastas, para decir, Señor, sí, cuando yo iba en la secundaria, sí me acuerdo de este momento en mí, esto, ok, quiero ser sano de eso que me mantiene atado. Tan importante es que regreso a lo que te decía. Entonces, ¿por qué hay gente que no se siente perdonada por Cristo? Porque necesitan soltarlo de su boca, de Señor, sí, reconozco que fui advertido, que fui aconsejado, que tu palabra no faltó. Recuerdo que tú eras luz y aún así esto y esto me duele completamente en mi corazón porque sé que no está bien, pero aún así te pido perdón. Eso es lo que la iglesia necesita para ser libre. Que yo reconozca en lo que me he equivocado, para que su manto de sangre me pueda cubrir, para que su manto pueda reposar sobre mis espaldas. Si me ayudan a repartir los elementos, por favor. No es como en la iglesia católica. Yo no me he hecho la primera comunión o no sé qué. No. La indicación es esta: si tú te quieres reconciliar con Dios, toma el jugo y el pan. Si tú dices, yo no estoy convencido de que lo que hago está mal y me gusta mi estilo de vida, no lo agarres, porque es condenación para tu vida. No, pues la verdad es que a mí me gusta mi estilo y no voy a cambiar, no lo tomes, pues. Porque no es el que tenga esto poder, es lo que representa en lo espiritual. Entonces, obra conforme tu espíritu te haga sentir. Les quiero pedir, los chicos que están en la alabanza, si nos ayudan también ya a estar aquí enfrente, por favor. Sí, tráiganse sus elementos de la Pascua, no pasa nada, tráiganselos, pero que estén acá. ¿Alguien falta de algo? Te voy explicando mientras. Tú y yo no estamos aquí porque somos demasiado buenos. Y esa es una primera estructura que debemos de derribar, fíjate. No, bueno, sí, yo cuando no conocía a Dios, pero ahorita, no, hombre, o sea, yo de verdad, híjole,
Yo creo que le ando quitando el puesto a Juan en los apóstoles cercanos. Son las primeras cosas que tenemos que derribar de nuestro espíritu para que Dios edifique los verdaderos cimientos. Ay, bueno, no, sí, pero él está mal y yo estoy muy bien. Pues puede que sea verdad. No digo que no, pero tenemos que empezar a decir, bueno, ok. Y de todo esto, ¿qué me falta a mí? O sea, de todo esto, ¿qué alumbra a mi vida, a la vida de mi familia y a la vida de mis hijos? Hoy queremos celebrar la fiesta del perdón. Yo sé que probablemente, tal vez hoy intercedamos por México. Sí, esto es interceder por México. Porque si mi pueblo se arrepintiere, yo sanaré su tierra. Entonces esto es lo que necesita la nación, pero tenemos que empezar nosotros. Y créanme, iglesia, que hermano, es que ¿cuántas veces vamos a tomar la Pascua? ¿Sabes cuántas? Hasta estar con Cristo. Él lo ha prometido. La celebró con sus discípulos y dijo, la volveremos a celebrar allá arriba. ¿Cierto o falso? Yo quiero que abraces una palabra. Yo sé que no estamos aquí porque somos muy buenos. Eso yo lo entiendo. Pero la palabra que recibimos tiene que hacer eco en nuestro espíritu ya. Tiene que hacerlo ya. Tengo que abrazarlo ya. No solo porque el tiempo es breve, sino porque estamos siendo procesados. Y en el proceso vamos a llorar mucho y duele mucho. Pero necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Quién te dijo que mañana vamos a tener la oportunidad de decir, vive el Todopoderoso, el Dios de mis papás, el Dios de mis abuelos, que tú eres el Dios? Pregúntame a cuántos alumnos me ha tocado enterrar. Pregúntame, que son más jóvenes que yo, que tienen 14 años. ¿Sabes cuántos hemos tenido que enterrar por accidente de moto? ¿Sabes cuántos funerales he tenido que ir por todos los que han muerto en las avenidas? En la desobediencia de sus padres de no me pidió permiso, se salió, cayó una coladera en la moto y se estampó en la estructura del metro línea 12. ¿Sabes cuánta gente más joven que yo he tenido que ir a enterrar y que creyó que tenía la oportunidad después para pedirle perdón a Dios? ¿Cuántos compañeros, maestros también administrativos se han ido, más jóvenes, más grandes, porque la gente tiene la falsa idea de que va a llegar a los 90, a los 100 años? ¿Y cómo no sé si hoy es el día de mi salvación? ¿Y cómo no sé si hoy es la oportunidad que yo tengo que decirle a Dios, Padre, perdóname? Y ese cochambre que yo tenía pegado hasta los huesos, pues tiene que salir. Y ese cochambre que tú también tienes pegado, te lo tienes que quitar. Porque este año Dios nos hablaba de la Nueva Jerusalén. Fue sorprendente estudiarlo. Fue sorprendente entender la fiesta de las naciones, el diseño de la honra, de la gloria, los cimientos, la estructura. Pero ¿cómo hemos de subir a lo que viene? Dios dijo, sí, mijito, aquí está la palabra, pero ¿sabes a quién le falta limpiarse? Te falta a ti. Y así yo ya no te puedo dar más. Has avanzado y has cargado esto, se va. Tú me has pedido revelación y lo que sigue, pero esto no te sirve, se va. Y conforme vamos subiendo al monte, ¿qué crees? Más fuerte es la presencia, más densa es la nube de su gloria, más fuerte es su voz. Y tu espíritu empieza a vibrar porque dice, ahora lo siento cada vez más cerca de mí. Y Dios me decía, acuérdate de lo que tú me orabas hace medio año. Acuérdate lo que tú me decías de, Padre, enciende mi espíritu otra vez. Y dice, ¿no querías esto? No, sí es cierto. No me orabas tú que querías tocar mi manto. Esto cuesta, tocar la orilla del manto. ¿Tú creías que atravesar la multitud era sencillo? No, mírate. Tú pedías, ¿te acuerdas cuando orabas por la doble porción? Sí, Señor. Esto significa.
el proceso. Tú estudiaste a Elías, Eliseo. Este es el dolor, esta es la prueba. Entonces a lo que Dios te lleva es a mirar muchas cosas que desde la teoría no se ven, pero en la práctica las tienes que pasar. ¿Y tú crees que para Moisés fue fácil subir 40 días y estar hablando conmigo? ¿Tú crees que lograba mantener su rostro erguido para escuchar mi voz? Y empiezas a entender un chorro de cosas que te están pasando y dices, ahora veo el para qué, no el por qué, el para qué. Ahora entiendo lo que los apóstoles decían: alégrense cuando estén en prueba. Alégrate, porque quiere decir que estás avanzando, que estás subiendo. Alégrate, porque eso quiere decir que el Todopoderoso te está mirando. Y aunque te haga llorar, el proceso quiere decir que te quiere cada vez más limpio. Y sabe, amado, sin importar cuánto tardase yo todavía, no nos va a dejar postrados. No nos va a dejar postrados. El Dios en el que hemos creído, si no dejó un pueblo rebelde en el desierto, como por qué nos ha de dejar ahorita en la prueba? Y te lo digo a ti igual si estás en la prueba, como por qué nos tendría que dejar. Aquel al que le hemos cantado, que le hemos adorado, aquel que hemos predicado con palabras de verdad, ¿por qué nos ha de dejar? Por eso yo me quiero reconciliar hoy con Dios. Y papá, si algo me falta, pues órale, ahorita que estamos calientitos de una vez. No sea que me enfríe después y me cueste trabajo otra vez, porque como somos como pueblo, para olvidarnos de las maravillas de Dios. Levanta el jugo en tu diestra. Cierra tus ojos. Yo no sé dónde está tu familia, si están cerca, si están lejos. Eso ahorita no importa. Hay que tomarla también en reconciliación por aquellos que están lejos de Cristo. No de una iglesia, de Cristo. Que tengan la oportunidad de reconciliarse profundo. No sea que el proceso sea tan profundo que nos obligue a poner la cara en el suelo para decir: yo quiero volver a regresar con Dios. Y si tú viniste hoy a la iglesia y estás alejado o nunca habías escuchado un mensaje, lo único que tienes que decirle de tu espíritu es: Señor, yo no entiendo mucho de lo que hablan, pero sí sé que tú vives y que eres real. Abuelito, me gozo verle celebrando la Pascua con nosotros, porque es una promesa que Dios nos dijo, que nuestra casa sería salva, y que lo hicimos con mi abuelita. Y verlo a usted aquí nos llena de gozo. Y yo sé que lo saludé por la ventana. Mi mamá me dijo: es que tu abuelito vio tu mano. Abuelito, es Cristo, y no tenga miedo, es Cristo. Por Él somos, para Él vivimos. Él es la verdad. Eso es lo que hemos recibido. Amada iglesia, no tengas miedo, porque tal vez te identifiques con la nube de pensamientos que llegan y te dicen, como a mí: eres una persona que está sola. Yo no sé a quién le habla de soledad, a quién le habla de muerte, pero yo lo viví estos días. Yo sentí que me moría y que los pies no iban a volver a caminar. Pero con este jugo dile: mira, Satanás, o sea, mira lo que tengo en la diestra. Porque no es jugo, es la sangre del Cordero. Es lo que me cobija, es lo que es mi palabra, es mi Pascua. Es lo que me saca hoy de Egipto. Padre, hoy en el nombre de Jesús, con la autoridad de este proceso, Señor, con los pies desgastados en la arena de Egipto, con el cuerpo cansado, con la mente destruida de haber escuchado tanto a Faraón, hoy queremos tomar este jugo y le decimos a Satanás: mi familia es de Cristo, mis hijos son de Cristo. Proclámalo tú a quien se lo tengas que decir. Dile: mis nietos son de Cristo. Tú dilo: mi esposo es de Cristo.
Proclama la sangre sobre quien lo tengas que proclamar y que lo necesita. Dile, sin importar la necedad de nuestro corazón y cuán necios somos, hoy alguien lo vuelve a manifestar de mi familia. Somos de Cristo. Y dile, yo no abrazo las palabras de soledad y de muerte. Yo no abrazo lo que el mundo ha dicho. Escúchalo bien, Satanás. Para mí el vivir es Cristo y el morir aún será ganancia. No destruyes a la iglesia cuando se daña el cuerpo. Solamente se esparce la semilla para que otros crezcan y crezcan y crezcan. Tú eres, Jesús, el trigo. Tú eres la razón. Bebamos. Bébelo proféticamente. Toma el pan sobre tu diestra. Señor Jesús, molido y herido fuiste por nuestras rebeliones. Y lo que tú me hablabas en estos días, hoy lo suelto a la iglesia. Cuando me hablaste fuerte y me dijiste, ¿tú crees que yo no sé lo que tú sientes? No tienes un Dios sordo que no te escucha. ¿Tú crees que yo no sé lo que es sufrir? Y cuando yo escuché esa palabra, hermano, todos mis argumentos se cayeron. Porque no hablamos y oramos a un Dios que no siente lo que tú estás pasando ahorita. Ay, es que Dios jamás se sintió solo. No, sí. Es que Él jamás tuvo miedo. No, sí. Es que Él jamás le dolió una parte del cuerpo. No, sí. Tanto le dolieron que lo destrozaron por completo. Tú eres el Dios que me ve. Como Agar te lo dijo, el Dios que mira mi sufrimiento. Y aun cuando Ismael estaba muriendo porque no tenía agua y ella corría desesperada en el desierto, tú bajaste y abriste un puente para que bebiera y le dijiste, vive el Todopoderoso que tu hijo no morirá, mujer. Y aunque no era hijo de la promesa y aunque no era tu mandato, movió misericordia y vivió. Que se extienda esa palabra sobre nosotros, sobre la familia que no te conoce, que puedan beber de la fuente que eres tú, que eres Cristo, Señor. Que se pudra el pecado y la simiente de iniquidad. Hoy comemos sabiendo que tú eres la provisión. En el nombre de Jesús, comamos. Y en este canto de adoración, ¿qué crees que te toca a ti completamente? Buscar tu reconciliación con Dios. No necesitas que alguien te preste palabras, porque tú sabes hablar. Porque tú sabes hablar desde tu corazón. No necesita hablar sofisticado, solamente empezar a decir, Señor, trae a mi memoria lo que tengo que reconciliar ya. No quiero ser de los que levantan oraciones en express, donde nada más decimos perdóname por todos mis pecados, 1, 2, 3, hecho está. Trae a mi memoria, Señor, ahorita, no importa qué tan doloroso fue mi pasado, pero si eso necesita, Señor, que yo lo mencione desde mi espíritu, lo voy a hacer. Porque yo quiero ser libre, quiero ser uno contigo. Yo ya no quiero ser de la casa rebelde, de la casa de Israel que no te conocía. Yo quiero ser de esa casa que se mantenía en fidelidad. De cierto te voy a ver. De cierto te voy a ver. Adoramos. Tu plan es perfecto, tus tiempos deliciosos.
deliciosos son. Cumplo tus sueños, Señor. Que mi humanidad no se oponga a tu voluntad. Siempre será mejor tu plan. Me Aferro a tus sueños, tus trazos delicados son. Me aferro en la prueba al Señor, al Señor. que mi humanidad no se oponga a tu voluntad. Siempre será mejor tu plan. Empieza ahí a hablar con Dios. Papá, perdona la desobediencia de mi corazón. Perdona, Señor, la iniquidad de mi mente. Tú díselo, perdóname, Señor, cuando yo no puedo controlar mis ojos y malmiro a las mujeres. Lo que tengas que decirle a Dios, ese carcoma, ese cáncer, eso que está pegado de Señor, yo no refreno mi lengua y destruyo a mi familia con mis comentarios. Oh Padre, es mi carácter, Señor, es la actitud. Lo que tengas que decirle, dile, y esto lo he arrastrado años y años, y sácalo, hermano. No me dejarás Postrado, no me dejarás postrado, tú me levantarás. no me dejarás postrado, no me dejarás postrado. No se oponga a tu voluntad. Siempre será mejor tu plan. Que mi humanidad no se oponga a tu voluntad. Siempre será mejor tu plan. Perfecto, tus tiempos deliciosos son. Cumplo tus sueños, Señor. No se oponga a tu voluntad, siempre será mejor tu plan. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, te hablamos como nuestro papá, porque eso eres, no con palabras que quieran impresionar, sino como un hijo se dirige a un padre. Señor, tu pueblo somos. Haznos entender, Señor, tu corazón, para que no digan los pueblos, ¿y dónde está su Dios? Tú has prometido, Señor, he aquí yo les envío pan, mosto y aceite para que sean saciados. Tu palabra, tu voz, lo que tú eres. Hoy nos despojamos, Señor, de todo lo que no nos sirve. Y tú ahí, iglesia, amado, amada, menciónaselo a Dios. Dile,
Señor, no puede ser que con 10 años en Cristo y yo siga luchando con este pecado. Tú díselo a Dios. O sea, no puede ser, Señor, que conociéndote de tanto tiempo y no puedo aplastar esta área en mi vida, no puedo trabajar en esto. Señor, tú sabes cuánto me lastima no poder reinar en esta área, pero yo tengo que hacerlo. No por mis fuerzas, sino porque son tuyas. Y díselo, Señor, que todo proceso me ayude para bien, que todo proceso me acerque a la nube de gloria, que todo proceso afirme mis pies como el de las siervas, que todo proceso santifique aún más mi corazón, que todo proceso me acerque aún más a ti, que todo proceso quite toda conformidad de mi vida, que todo proceso me haga mirarte cada vez más cerca. Correr, me cansé, sentí no respirar y no poder ya más. Intenté, traté y me esforcé en ser el más veloz, creyendo así podría ser feliz. Díselo a Dios. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme: ya no corras, que te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Caminar. Me caí y ahí entendí cuán equivocado estaba en mí, en mi forma de vivir, tratando de ganar perdí de vista lo más importante de mi existir. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme: ya no corras, ven, te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Dios nos vuelve a enseñar a caminar, a caminar. La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, a caminar, a descansar. Puedes descansar, a caminar. Ponte de pie ahí en tu lugar. A caminar, a descansar. Puedes descansar, descansar. Ponte de pie. Sabes que hasta eso es una bendición, que tus pies te puedan cargar. Se valora todo. Cuando no lo tenemos, se valora todo. Yo te quiero pedir, si allí está tu familia, en este día de la expiación, abrázalo y dile: tenemos que perdonarnos, porque así no vamos a avanzar ni a llegar ni a ningún lado. Shofares, abrácense también entre ustedes. Abraza a alguien de tu familia. Dile: así no vamos a avanzar. En este día de la expiación lo más importante justo es eso, que soltemos de nuestro espíritu perdón.
Perdóname cómo hablo, perdóname cómo soy. Perdona las caras, lo que Dios te ponga es una realidad. La actitud, perdona cómo nos conducimos. Perdona lo que digo cuando estoy enojada, cuando estoy enojado. Suéltalo. No se vale decir perdón por todo. Acuérdate, oraciones express y perdón express no queremos. Y después de que pidas perdón, gracias. Empieza a decir gracias, gracias papá por cuidar a Esteban, por cuidarme y llevarme al doctor. Gracias Gibran y Kenia por todo el amor, el cariño. Gracias Ceci por todo lo que haces, por la fuerza que no desmaya. Empieza a agradecer, diles gracias porque son invencibles junto conmigo, por toda la gente que se vuelve de fe junto contigo, porque no te quedas solo en la prueba, porque un montón creen contigo. Y así como son procesados contigo, también celebran la victoria contigo. O sea, perdona y agradece, perdona y agradece. Dile, gracias porque me tienes paciencia, gracias de verdad porque somos uno. Y aunque hoy no esté acá tu familia, tú llegando puedes hacer el ejercicio. Oye, gracias por esto. Hoy aprendimos que teníamos que hacer esto porque en la expiación no podemos hacer esto. Mi amada iglesia, gracias por orar por mí. Gracias, gracias por creer que Dios haría la obra, porque cada vez que me encontraban sentado, sus preguntas de cómo estás, cómo te sientes, gracias, gracias por unirse a la fe conmigo, con mi familia. Gracias a las semillas que siguen haciendo la obra, porque no es el hombre, es Cristo en ustedes. Gracias a los que no desmayan, porque sabemos que hemos de ver a nuestro Dios regresando en gloria, en poder y majestad. Gracias por no desmayar. Gracias familia por todos los mensajes, los audios, las palabras de aliento, porque sabemos que bendice lo que estás abrazando porque no es eterno. Acuérdate que la familia es un llamado y que estamos siendo discipulados. Dios sabe cuánto le agradecí al Dios por el ministerio y la gente que danza acá. Yo les decía, gracias papá por tus hijos que son fieles y están ahí con gozo llevando el arca. Gracias Señor porque no desfallecemos, porque estamos, porque permanecemos. Gracias por las manos que colaboran en el reino, desde acomodar una silla hasta conectar el cable, el micrófono. Todo suma y todo es de bendición. Por todo lo que Dios ha hecho, porque somos una familia que anhela verle y mirarle. Y aún oramos por la gente que está en prueba, que Satanás pidió para zarandear, pero hoy Dios dice, levántate amada mía, paloma mía. Gracias Jesús, gracias por lo que haces. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Le podemos dar la gloria al único digno. Esto es la expiación. Así se celebra la fiesta de la expiación. En el nombre de Jesús. Así se celebra. En el nombre de Jesús. Bien, tome su lugar. Ya nada más vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Si nuestros hermanos de shofares nos pueden ayudar. Gibran, no sé si están los alfolís adentro, pero no los veo acá. Ay, hermano, todo es un proceso y de todo se aprende y en todo Dios nos perfecciona. ¿Sabe? Hasta a mí esto era un pendiente que yo tenía con Dios. Tengo una hojita que pongo en el refri con todos los pendientes que tengo que hacer para que no se me olviden. Y yo tenía uno de llevar mi diezmo a la casa. No saben cuánto tenía ese dolor en mi corazón de que ni siquiera podía yo para caminar y sacar y traer la bendición de Dios. Créame que hasta poder darle a Dios es una completa bendición, que cuando Dios todavía te hace trabajarlo y entender más, dices, no Señor,
Somos tan benditos haciendo tantas cosas. Vamos a orar por lo que es de Dios. No hay ingratitud en nuestro espíritu, ni levantaremos más quejas, sino al contrario, levantaremos gratitud. Porque eso es lo que tú anhelas y deseas de tu iglesia. Hoy, Señor, damos con gratitud. ¿Cómo hemos de acortar nuestra mano al Dios que bendice y que nos da todo? Que da salud y da fuerza, da entendimiento. Te mereces todo, Jesús. Y de eso te damos. Porque nada es nuestro, nada. Y cuando nos vayamos de esta tierra, no nos llevamos nada. Solo lo que hemos hecho para tu reino. Y tú has dicho: hagan casas y tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba, ni nada destruye. Ahí está nuestra verdadera riqueza. Esto solamente es pacto continuo para que el cielo se sujete en lo que la tierra ejecuta. Y al que no tiene y al que tiene luchas para dar, háblale a su espíritu y enséñale, Señor, que la riqueza es tuya. Y al que lo ha entendido, síguele enseñando, Señor, que toda provisión proviene de ti, Señor, que no es nuestras fuerzas, eres tú a través de nosotros. Que resplandezcan, Señor, en gracia, en orden y en bendición en cada trabajo que cada uno desempeña, porque es tu espíritu, Señor, el que nos sostiene. Gracias, Padre, porque hay comida, hay bebida en tu casa, porque hay mosto, hay aceite, hay harina, hay hijos en escuelas, hay sanidad, hay liberación, hay gozo, hay restauración y hay amor en la casa. En el nombre de Jesús, amén. Dale la gloria a nuestro Dios. Ahora sí, hermano, cuando